De hecho, se puede encontrar en este lugar pues de manera abundante, aunque crece prácticamente en toda Europa. Ya es una planta muy extendida, excepto también en zonas muy septentrionales. Es decir, está muy extendido en todo, menos las zonas septentrionales. En climas atlánticos aparece en zonas bajas, en bosques, brezales y lugares rocosos, mientras que los climas más cálidos se encuentran en zonas más elevadas, sobre todo en los bosques de montaña, donde se alimentan por los animales. Los osos les gustan mucho la frambuesa, todas estas frutas silvestres del bosque. El oso se alimenta mucho de ella, y quien no, porque son muy sabrosas. Se cree que fueron los romanos los que impulsaron su cultivo en toda Europa. De hecho, se han encontrado semillas de estas variedades cultivadas en algunos restos de fortificaciones romanas en Inglaterra. Cuando los romanos invadieron Inglaterra, hasta donde lo que era la zona del muro de Adriano, un poco más, es decir, en la zona hasta donde llegó la conquista de los romanos, pues toda esa parte, esta gente lo que hicieron fue extender muchas de los cultivos que traían del resto de sus conquistas en Europa y en Extremo Oriente y en Medio Oriente también. Entonces, una de las plantas que aportaron a la zona de su conquista en Inglaterra fue exactamente la frambuesa. El primer texto escrito data del siglo IV a.C. y aparece en la obra Opus Agriculturae del escritor Palladio. Durante la Edad Media era consumida como fruto y se utilizaba también como medicina. En el siglo XVIII se cultivó, en el siglo XVIII su cultivo ya se vio bastante extendido por toda Europa. Y los colonizadores europeos llevaron las distintas variedades que había en Europa a América, ya llevando poco a poco, sobre todo los europeos nórdicos, holandeses, alemanes o costosos, que fueron no a conquistar, sino a colonizar América, pues llevaron distintas variedades, donde ya en América existían otras variedades autóctonas con las cuales pues se cruzaron y se formaron variedades mixtas, parte de las autóctonas y parte de las que llevaban los colonizadores europeos. El frambueso es una planta, podríamos decir, oportunista. Posee una gran capacidad de colonizar los espacios que encuentra, los espacios vacíos que quedan, sobre todo cuando hay un incendio o una tala masiva. Parece que coge fuerza el frambuesa y se extiende, es decir, aprovecha la oportunidad. Por eso se dice que es una planta oportunista. Hay un incendio, el suelo está fértil debido a esa ceniza, a esos restos que han quedado. También en las talas masivas, pues el terreno da más aire, da más sol, entonces aprovecha la oportunidad y se extiende. Y es una especie muy fácil de cultivar, posee una gran capacidad de reproducción y una gran resistencia ante las enfermedades y condiciones ambientales pues que sean adversas. Puede llegar a aguantar el frambueso hasta cerca de menos 40 grados centígrados, es decir, temperaturas muy bajas, temperaturas ya de punto de no sé cómo decirle, no es congelación, porque la congelación es 0 grados, un poco menos, pero estos son menos 40 grados, aguanta, es una planta que aguanta. Todo ello le convierte a esta planta en una abundante en los campos y fácil de cultivar en las casas, aunque muchas veces también se transforma en una especie un poco invasora, capaz de expandirse, de colonizar tierras fértiles, donde pues hay otras plantas que ya se han introducido o están preparadas para otro tipo de plantas. Pues el frambueso se expande y llena todo ello, sobre todo personas que tengan ya sus cultivos bien estructurados, todo bien preparado. Tener cuidado en la introducción del frambueso, ya que se coge esa facilidad de extensión, tiene esa facilidad de extensión, y sobre todo lo principal es, si se quiere cultivar, tener cuidado que no se extienda demasiado,
pues la planta se va poco a poco extendiendo, se va reproduciendo las raíces y por tanto se van reproduciendo nuevas plantas. Los frambuesos se cultivan fundamentalmente por sus frutos, las frambuesas, que son parecidas a las zarzamoras, a las moras, aunque lo que nosotros llamamos mora, es decir, la mejor en otros sitios, es decir, dan esa palabra, el concepto de mora, a la fruta del moral. Aquí nosotros en Canarias, por lo menos aquí en las islas, le llamamos mora al fruto de la zarzamora. Entonces la frambuesa, que es parecida a la zarzamora, aunque bastante fácil de distinguir, dado que las zarzamoras, aunque maduran, es decir, cuando maduras son negras, mientras que las frambuesas cuando maduras son rojas. Es una diferencia bastante importante. En estado de maduración hay unas son negras, las zarzamoras, y la frambuesa es roja. Las zarzamoras cuando están verdes también son rojas, pero son brillantes, lisas, y el gusto que tienen las moras es muy ácido, mientras que las frambuesas son de color rojo mate y presentan pelo. Hay una diferencia perfecta, aunque como veíamos en la foto, roja se parece mucho, pero ese brillo, esa ausencia de pelo, sobre todo si la probamos a destiempo, veremos que si es roja y es mora, es ácida. Entonces ahí hay una diferencia sustancial. Otra manera de distinguir ambas frutas es separarlas de la planta. La frambuesa, cuando se separa de la planta, presenta en la parte superior el hueco del receptáculo que queda enganchado en la ramita, en tanto que la zarzamora no presenta este hueco. Es decir, nosotros arrancamos la fruta desde eso y vemos que en la zarzamora queda el receptáculo enganchado a la rama del frambueso, y en la zarzamora viene con el fruto, y entonces pues no es tan fácil separarlo, y ahí también podemos distinguirlo un poco, aparte del brillo, del color, de la ausencia de vellosidades, etcétera. Las frambuesas se utilizan para, pues bueno, la podemos utilizar para comer en crudo, pues exquisita, para preparar pasteles, mermeladas, confituras. También, aparte del aspecto culinario, tenemos que saber que es muy rica en vitamina C, en ácido fólico, en magnesio, en potasio, en calcio, en flavonoides y en otros muchos componentes que resultan bastante indicados para tener una buena salud. Además de los frutos del frambueso, estos arbustos también poseen otras partes comestibles. El que, pues en sitios donde se da esta planta, saben que las raíces tiernas, después de hervirse pues bastante tiempo, resultan comestibles. La frambuesa, decíamos que es muy rica en vitamina C. Por ejemplo, una taza de frambuesa proporciona el 88% de las necesidades diarias de esta vitamina. También, por tanto, tiene vitamina C, y hemos de destacar es decir, la función antioxidante que tiene esta vitamina, capaz de neutralizar esas influencias negativas que tienen los radicales libres sobre nuestro organismo. Esos elementos que podemos tener en nuestro organismo, pero en cantidades bajas, no son perjudiciales, pero cuando aumentan y atacan, neutralizan muchas veces nuestro sistema inmunitario, atacan nuestro organismo y se producen ciertas y variadas patologías. Y entonces, pues entre los antioxidantes tenemos esa vitamina C, que por esa capacidad